Puedes tomar asiento, vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Proverbios. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor, Proverbios, capítulo 8, verso 32. Desde el verso 32 en adelante hasta el verso 36, vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 8, versículo 32 en adelante. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. Le damos gloria y honra por su palabra, por su bendición en esta hora. Aleluya. Dice aquí, ahora hijos, oídme. Ahora es el momento, hijos, escuchen estas reuniones. Y hoy añadimos en este mes de junio, por este mes de junio añadimos el día sábado, para que puedas venir y buscar de Dios, para que hombres y mujeres se acerquen a escuchar palabra de Dios, para que los creyentes puedan invitar y digan, bueno, aquel que ponía una excusa por jueves y viernes, que no tenga excusas para escuchar la palabra de Dios, para acercarse a escuchar. Bueno, aquí la palabra dice de esta manera, aquí habla algo muy importante, interesante, que tienes que prestar mucha atención. Dice la Biblia, ahora hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Primeramente, ¿de quién habla? Aquí está hablando, personificándose la sabiduría de Dios. Es como que el escritor de Proverbios, guiado, inspirado por Dios, personifica de esta manera a la sabiduría de Dios, a lo que viene de Dios. Y dice la Biblia entonces, esto es lo que dice. Esto es lo que dice la sabiduría de Dios. Escúchame, préstame atención. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Son bienaventurados porque los guardan, porque atesoran los caminos del Señor, el camino de la sabiduría. Los que andan por ese camino, dice aquí el escritor de Proverbios. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando, dice, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Así dice la palabra. Y aquí hay algo muy interesante, que tienes que prestar mucha atención. Dice la palabra que bienaventurado es aquel que guarda ese camino de sabiduría. Pero ¿cómo consiguió el camino de sabiduría? Bueno, ahí es donde viene luego la enseñanza. ¿De qué manera puedes andar por la sabiduría? No la vas a encontrar en cualquier lado. Bienaventurados los que están a la puerta, los que están en la puerta, los que aman esperar y aguardar en la puerta, en mis puertas, dijo la sabiduría. Los que se acercan, los que dan el paso para ir y conocer y descubrir de qué forma ellos pueden alcanzar esa sabiduría. Ellos pueden encontrarse con Dios. Para encontrarse con Dios y avanzar y levantarse y librarse del desánimo, de la apatía, y librarse de los males que le aquejan, librarse de las acechanzas espirituales, tener una protección y una seguridad. ¿Cuánto anhelaría el hombre y la mujer tener la seguridad? La seguridad en su hogar, la seguridad en su matrimonio, la seguridad para sus hijos. ¿Qué mejor seguro de vida? Bueno, hoy hay gente que paga para tener un seguro de vida y que paga una gran cantidad de dinero para asegurar su vida. Si algo sucede, que les quede algo a sus hijos. Y ahí están invirtiendo ese dinero por el bien de sus hijos. Pero dice aquí la palabra, ahora son bienaventurados los que de igual manera se paran a las puertas de la sabiduría, donde pueden hallar la sabiduría, porque van al lugar donde la van a encontrar. Se paran en las puertas. ¿Sabes que en la antigüedad se resolvían las cuestiones y todos los conflictos o las compras, transacciones, temas judiciales incluso,
en las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad, de cada ciudad, era el punto neurálgico, era el centro. Nuestra iglesia, por ejemplo, aquí en San Miguel se encuentra en el centro de la ciudad. ¿A qué le llaman el centro? El centro le llaman al punto neurálgico, donde vos decís, bueno, ahí es donde encuentro lo que necesito. Tengo que ir a hacer un trámite, tengo que ir al centro. Tengo que ir a pagar cuentas, tengo que ir al centro. Incluso en el centro, ahí tengo que ir a la clínica, tengo que buscar los remedios, los medicamentos, lo que necesito, bueno, lo tengo que ir a buscar al centro de mi ciudad. Bueno, nosotros ahora como iglesia también estamos en el centro de la ciudad. Y como dirían en la antigüedad, estamos a las puertas de la ciudad. Antes el centro era la puerta, la entrada principal. Venían los caminantes, los viajeros, y llegaban a una ciudad, y en la entrada, ahí enseguida les recibía todo el tumulto, todo el comercio, incluso los conflictos, porque los propios jueces se sentaban a la puerta para resolver temas legales, temas judiciales, alguna compra, alguna venta de un terreno. Bueno, ahí se reunían en aquel lugar. Si tenían que juzgar algo que había salido mal y que tal vez tenían que condenar a alguien, bueno, iban a las puertas. Se tenía que comprar el mejor producto. Bueno, ¿qué mejor lugar que ir a la parte neurálgica, al punto, al lugar donde todos se nuclean? Ahí es donde encuentras todo. Incluso para realizar viajes, para decir, bueno, tengo que ir hasta un lugar u otro. Bueno, aquí en el centro de San Miguel paran todos los colectivos, tenemos la estación de tren, y este punto es el que te lleva desde Capital hacia tu lugar, tu ciudad. Puedes estar en otra localidad, José C. Paz, Moreno, Hurlingham, y de donde vengas, Pilar, pero tú llegas al centro de San Miguel y desde ahí sigues camino. Bueno, las puertas, ese era un punto importante, donde se realizaban los negocios importantes, los trámites importantes. Lo que uno verdaderamente necesitaba. Tenías que buscar un médico, alguien que te ayude, alguien que pueda sanar tu hijo. Tenías que ir a las puertas de la ciudad. Tenías que comprar lo que no encontrabas por ahí cerca de tu casa. Bueno, tengo que moverme e ir a las puertas. Bueno, hoy podríamos decir que el otro punto central de un país, por ejemplo, es la capital. La gente dice, bueno, tengo que ir a Capital ahora. Y tengo que viajar a aquel lugar para terminar con mis trámites. Aquí no me lo pueden resolver. Tengo que irme a Capital. Hay personas que escucharán este mensaje y dicen, bueno, yo soy de otra provincia, incluso tengo que hacerme tratamientos o tratamientos para mi hijo o para mi esposo, mi mujer, y tenemos que viajar a Capital. Yo vengo del sur y continuamente escuchábamos, bueno, hay que hacer ciertos trámites, me tengo que hacer estudios que aquí en el pueblo, en la ciudad, no puedo hacérmelos y tengo que viajar a Capital. Vienen a Capital Federal, a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y es ahí donde tienen que atenderse, donde tienen que realizar los trámites que son los más importantes. Vos tenés que realizar la visa para viajar e irte a otro país, tenés que ir a Capital. Y ahí realizás todo lo necesario. Tenemos que hacer los trámites de las iglesias, el Registro Nacional de Culto, está en Capital. Y nosotros de igual manera, cuando tenemos que ir regularizando una iglesia, sea donde sea, tenemos que enviar toda la información. Hoy se hace por vía online, todo a través de internet. Pero tiene que ir a Capital. Ese es el lugar. Ahí es donde tenemos que dirigirnos. Ese es el punto neurálgico, el lugar importante. Bueno, dice la Biblia, yo estoy a las puertas, también en la puerta. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas, dice. Velando a mis puertas cada día. Es bienaventurado aquel que escucha, pero no solamente el que escucha, no solamente aquel que recibe en el momento, sino, dice la palabra, aquel que está velando, aquel que tiene que esperar. Bueno, aquellos que escuchan dicen, pastor, cuando yo me imagino esto, y uno tiene que ir y hacer la fila, y uno tiene que ir bien temprano, y si no encuentro un turno acá para un problema de la vista, de la muela, de lo que sea, me tengo que ir a Capital y ahí tengo que ir bien temprano.
bien temprano y tenés que velar. Y si querés encontrar un turno, hay veces que los turnos se dan y son muy limitados. Hay personas que tienen que ir 2 de la mañana, 1 de la mañana, se quedan ahí, hacen guardia toda la madrugada. Están velando para conseguir un turno, para realizar un trámite. Bueno, dice la palabra que en la antigüedad de la misma manera sucedía. Muchos tenían que ir y desde muy temprano y desde días antes ellos tenían que velar para resolver sus conflictos, para resolver sus problemas. Imagínate que hoy contamos incluso con internet, hoy contamos con estas conexiones a través de redes inalámbricas, a través de un dispositivo vos podés solicitar algún turno o lo que sea. Pero si no tenés eso, pastor, uno tiene que ir y hacer la fila y pasar frío, pasar calor. Pero hay que estar ahí, hay que perseverar, hay que ir y velar. Tenés que velar. Estoy desvelado, dicen. ¿Saben lo que tuvimos que estar desvelados? En algunos casos cuando son tan largas las filas para hacer algún trámite y vos decís, bueno, esto nos lleva, no sé si para un día o más. Y bueno, entre los parientes se tienen que turnar. Llevan la sillita, la reposera y ahí están turnándose para por lo menos conseguir un lugar. Bueno, de esa forma se esfuerza y uno se esfuerza por cuestiones de la vida diaria. Ahora dice la palabra, y las cuestiones espirituales, porque el punto neurálgico, el centro, el lugar neurálgico fundamental de nuestra vida espiritual, en nuestro interior, porque hay un punto neurálgico también en nuestro interior, que es nuestro espíritu. Es nuestro espíritu y nosotros necesitamos que ahí pueda habitar el Señor. Y necesitamos que Dios nos pueda brindar todo lo necesario para movernos en esta vida, para tomar decisiones de igual manera, para actuar, para ir caminando y avanzando en nuestros proyectos personales. Un proyecto personal como formar un hogar, como mantener y cuidar una familia. Un proyecto tan importante como es la vida de tus propios hijos. Un proyecto fundamental al cual vos tenés que prestar atención. Un proyecto fundamental, tu propia vida, que sos joven y que tenés que aprender a tener paciencia. ¿Y qué le sucede al joven cuando le toca hacer sus primeros trámites? Claro, él dice, pero ¿cuánto cuesta esto, pero yo pensé que podía, y algún joven medio que no tomó nunca el consejo va y dice, bueno, me fui a sacar un turno al hospital, a Capital, y te fuiste ¿a qué hora? A las 10, 11, no encontrás nada. Y el muchacho o la muchacha va y dice, ¿qué pasa? Que no hay nada. No, acá tenés que venir de madrugada. Acá tenés que velar. No podés venir a cualquier hora, a las 12 del mediodía, y pretender que vas a conseguir algo. Y bueno, el joven tiene que aprender. Y aquel joven, aquella jovencita inexperta tiene que aprender. Y si luego tiene a su hijo que está enfermo, lo tiene que llevar a la guardia. Y tiene que ir. Y tiene que quedarse ahí. Tal vez se tiene que quedar toda la noche velando para que atiendan a su hijo, para poder encontrar una solución. El joven aprende y la vida lo lleva a que aprenda. Ahora, es importante aprender a sostener la vida espiritual. Es importante, por eso dice la palabra, bienaventurados es la persona que se para a mis puertas. Porque no solamente recibes el consejo, hay un trasfondo, dice la Biblia. Hay un momento, hay un tiempo. Uno tiene que velar. Y si te habla la Biblia de velar, es porque hay que esperar. Porque hay que prestar atención y decir, bueno, me paro acá, porque acá es donde tengo que hacer la filita, acá es donde me van a atender, tengo que esperar. Bueno, en Dios, como siempre decimos, Dios no es que va a decir, bueno, ¿sabes qué? La fila es larguísima. Entre tantos que me invocan en todo el planeta, alguno escuchará y dirá, bueno, pastor, a mí no me atiende más Dios. No, Dios te atiende. Claro que te atiende. Pero sabes que hay un momento en el cual Dios te enseña a que aprendas a velar, que aprendas a estar alerta, a esperar en Dios. Dios puede responderte enseguida, claro que lo puede hacer, pero hay momentos en los cuales el Señor te llevará poco a poco, te irá dejando enseñanzas, te irá afianzando, una enseñanza tras otra.
un aprendizaje tras otro, pero tendrás que tener paciencia. Tendrás que aprender a esperar. La gente dice, bueno, pastor, ore por mi matrimonio para que las cosas cambien y que esa oración rompa maldiciones, ataduras, ligaduras. Y que todo cambie, como si es algo tan rápido. Mira, podemos orar e incluso, tal vez, demonios pueden salir de la mente tuya o de la mente de tu pareja, de quien sea. Cuando vos te predisponés a una oración, luego de la prédica vamos a orar. Y vamos a ponernos en oración. Y Dios comenzará una obra. Pero luego, dice la Biblia, luego tendrás que consultarme. Porque yo voy a responderte. Yo te voy a librar del mal. Yo te voy a dar una respuesta. Pero tendrás que venir cada día a ser paciente, a esperar en mi presencia. Tienes que aprender a esperar en mí. Tienes que aprender a velar. Hay momentos donde tienes que esperar. Tienes que aprender a tener esa paciencia para esperar la respuesta de tu Dios, esperar que Dios pueda abrirte un camino, esperar que Dios te pueda dar la claridad. Porque por momentos aún Dios dice, mira, yo te quiero ahora dar la respuesta, pero no tienes claridad mental, no tienes claridad en tu corazón. Tu mente está volando por cualquier lado. Si yo te doy algo, es como decirle a una persona o que alguien venga totalmente psicótico, nervioso, alterado y diga, préstame las llaves del auto porque quiero y necesito ir a ver un tema. Y vos lo ves que está alterado, que está mal. Vos decís, no, este va a chocar. Prefiero llevarlo yo. Pero yo no le puedo dar las llaves de un vehículo para que este salga como loco. Yo no sé si está preocupado, está mal y tal vez está alterado psicológicamente o consumió algo que lo alteró. Como hay personas que consumen y cuando consumes los estupefacientes o cuando bebes alcohol y se alteran tus sentidos. Y hay personas que agarran un vehículo y salen. No, tus sentidos están alterados. ¿Cómo vas a llegar a un lugar y llegarás bien? ¿Cómo harás las cosas bien si se alteró tu mente, se alteró tu corazón? Escuchas esta palabra, pero estás escuchando esta palabra y todavía pensando en todos los dramas y problemas que no has podido resolver. Todavía estás con una gran preocupación y no vas a llegar a comprender lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y aun si te diera grandes bendiciones que desate en tu vida, las vas a arruinar, las vas a echar a perder, porque no has aprendido a esperar, a velar. Porque el velar nos ayuda a nosotros para que aprendamos a esperar en Dios y no se desespere nuestro corazón y nos impacientemos y luego terminemos haciendo cualquier cosa. Dice la Biblia que así estaba el pueblo de Israel cuando estaban al borde del monte Sinaí y Moisés subió a la presencia de Dios. 40 días y 40 noches estuvo en la presencia de Dios. Pero ¿qué sucedía con el pueblo en esos 40 días y 40 noches? Moisés estaba en la gloria de Dios. Porque él era el líder, el referente. Dios le estaba hablando, Dios lo estaba guiando. ¿Y el pueblo qué tenía que hacer? Ellos tenían que esperar. Ellos tenían que esperar en el campamento. Pero dice la palabra que se impacientaron en su corazón, porque ellos querían una respuesta. Ellos decían, bueno, ¿qué sucede que Moisés no viene? Que nos da una palabra, ya tendría que haber venido. Pasaba un día, 2 días, una semana, 2 semanas. ¿Y qué pasa con Moisés? ¿Qué pasa con Moisés? Imagínate lo que sería la vida de Aarón, el hermano de Moisés que estaba ahí con todo el pueblo, continuamente taladrándole la cabeza. Che, ¿y no se habrá muerto Moisés? Ya sé cuánto que está ahí, pero llevó para comer. Yo lo vi a Moisés que no llevó nada. Pero ¿cuánto pasó ya? 25 días, 30 días. Ese hombre ya no está ni vivo. Y así la gente empieza a divagar en medio de su desesperación. Eso es lo que sucede cuando uno está desesperado, cuando se alteran tus sentidos. Los puedes alterar por el consumo de lo que sea, o los puedes alterar porque tu cabeza está volando y va y vuela y se imagina cosas y empiezas a llenarte de miedos, de inseguridades. No puedes dormir por las noches, no sabes qué será el día de mañana, te angustia, te desespera, te afliges. Y ahí empiezan las discusiones, ahí es donde empiezan los gritos, ahí es donde empieza la locura. Y ahí es donde empiezo a tratar mal a los que están a mi lado. Una mujer decía, pero al fin y al cabo yo quiero ser una buena madre. Pero en medio de tantos problemas y de tantas cosas que venían a su mente, esa mujer desataba su ira con sus hijos. Lamentablemente los maltrataba, les pegaba, los insultaba. Porque estaba totalmente colapsada su mente, su corazón.
No necesitaba ella consumir drogas ni alcohol. No tomaba, no consumía. Pero ella ya estaba colapsada en su mente. Porque no tenía a alguien que le pueda guiar. Porque no le habían enseñado a esperar. Aprender a esperar y a confiar en Dios. Y ella actuaba de esa manera. Y cuando se ponía tan mal, y los hijos que le pedían, no, tal vez pasaba algo, cometían errores como cualquier niño, ella se ponía como loca. Y empezaba a decir barbaridades, como tal vez hoy alguien me escucha y dice, eso me pasa a mí, pastor. Vengo con unos problemas tremendos de trabajo y luego cuando me piden algo o cuando me habla mi pareja empiezo a los gritos. Quiero que me dejen solo, me voy por ahí y no sé qué más hacer y fumo y pienso y estoy ahí mirando qué hago con mi vida, cómo resuelvo esta situación. Bueno, ahí es donde ya la mente, el corazón está colapsado. Tu espíritu está totalmente vacío. Porque no tienes a Dios. Por eso dice la Biblia, bienaventurado aquel que aprende a velar, aprende a esperar en mí. ¿Qué tenía que hacer el pueblo en aquel momento? Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios. Esperar la respuesta de Dios. Iba a venir una respuesta de Dios, mas ellos se impacientaron, se desesperaron, lo presionaron a Aarón. Aarón se dejó llevar por la desesperación del pueblo. Porque ahí está el otro tema. Cuando vos te dejás llevar por la desesperación de los demás. Porque vos no tenés el fundamento de tu fe, de tu confianza, de tu convicción en Dios. Porque estás esperando en Moisés. Y Aarón estaba esperando en su hermano. Y tal vez hoy vos decís, bueno, yo estoy esperando a ver que el pastor me hable. Que el pastor me diga algo. Hay creyentes que se desesperan porque están esperando en el hombre. Pero ahora Dios te está dando una palabra. Ahora el Señor te dice, tienes que acercarte a mí. Ahora la sabiduría de Dios te dice, bienaventurado eres si aprendes a velar, si aprendes a esperar. El pueblo tenía que esperar y se desesperó. Aarón tendría que enseñarles a que esperen y a ponerse firme. Pero ¿qué tal si tiene razón el pueblo? ¿Y qué tal si luego lo que me están diciendo es la razón? Cuando te dicen, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A qué vas ahí a las puertas de la iglesia? Pero quédate en casa, hace otra cosa que sea más productiva. ¿Pero qué estás haciendo en ese lugar? ¿Qué te va a ayudar Dios? ¿Qué te va a cambiar? ¿Te va a ayudar a prosperar? ¿Te va a ayudar a que tu familia cambie? Claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Porque nosotros creemos en ese Dios que obra milagros, que nos sorprende en gran manera. Pero ¿sabes cómo nos sorprende Dios cuando aprendemos a esperar en Él? Yo le digo a los hermanos, bueno, vamos a añadir un día más, un sábado. Vamos a venir a la casa de Dios, a esperar en Dios. A esperar que Dios hable, a esperar que Dios nos siga guiando. A buscar más de su presencia y tomar esas actitudes para demostrarle a Dios que velamos, que esperamos en Él. Y no que decimos, bueno, tengo una reunión determinada donde yo voy y luego ya está, porque no tengo mucho tiempo. Pero ¿por qué no aprovechas y aprendes a esperar en Dios? Porque eso es lo que te quiere enseñar el Señor. Eso es lo que te quiere hablar. Aprende a esperar en Él para que luego no tomes una decisión equivocada y hagas daño. Esta mujer estaba desesperada, colapsaba en su mente, divagaba en su corazón, maltrataba a los que estaban a su lado, decía barbaridades, se peleaba con su marido, insultaba a sus hijos. Así estaba, colapsada. Ya no podía más. Los problemas es que la dificultad financiera, y siempre va a haber algo, siempre va a haber un problema. Siempre va a haber algo que te quiera sacar de las casillas. Pero vos tenés que aprender a estar en las puertas de la sabiduría de Dios. Vos tenés que aprender a decir, bueno, Señor, tal vez no tengo las fuerzas necesarias. Me cuesta orar cuando estoy solo. Me cuesta. Bueno, ¿por qué se puso un día más? Bueno, para que vengas y busques de Dios. Porque quizás no lo harías en tu casa. Pero ahora si vienes a la casa de Dios, sin importar la dificultad o lo que cueste, pero vienes a la casa de Dios, es porque te vas a ir fortaleciendo en tu vida espiritual. Hay personas que seguramente escucharán a través de la transmisión. Habrá alguien que dirá o que haya dicho, bueno, en vez de ir a la iglesia me quedo escuchando. Pero Dios estaba esperando que des el paso, no que busques la comodidad. Porque solamente estás buscando la comodidad y tu actitud demuestra que sos alguien cómodo, que te quedás ahí. Y cuando venga el momento difícil vas a actuar mal. Cuando venga el momento de la desesperación no vas a saber cómo actuar. Porque no has aprendido a poner en práctica tu esfuerzo.
ir y velar. A nadie le gusta hacer cola y esperar. Y tal vez uno dice, tengo que ir bien temprano, en la madrugada, pero uno va y lo hace. Uno lo tiene que hacer. A los que están en las ciudades dicen, pero ¿por qué no me atienden acá y tengo que irme a capital? Pero tienen que juntar el dinero y viajar hacia capital. No queda otra. Y lo tienen que hacer, porque la atención no está en tu pueblo, en tu ciudad. Ahora el Señor te dice, pero vos desde tu ciudad, desde tu pueblo, podés hacer el esfuerzo. Hay un lugar de reunión, hay un lugar donde se comparte palabra. Bueno, aquí estamos. Algunos dicen, bueno, ¿dónde está la iglesia que es difícil de encontrar? Estamos en las puertas de la ciudad de San Miguel. Estamos en el centro. Podés acercarte para demostrarle a Dios que vos estás esperando en Él. El pueblo desesperó. Aarón desesperó. Y así cometieron el error más grande. Porque el pueblo les dijo, no, ya está, armanos algo, hacenos algo para que adoremos a Dios. Mira la forma que tenían el pensamiento, pero claro, ese es un pensamiento equivocado. Ese es un pensamiento lejos de la voluntad de Dios. Hagamos un monumento, un monolito, una imagen. Y le dieron el oro que habían sacado, que le habían dado los egipcios. Y muchos estaban prósperos. ¿Qué hicieron con su prosperidad? Bueno, hay gente que hoy es prosperada. ¿Y qué hace con su prosperidad? Hacen becerros de oro. Hacen barbaridades, hacen cosas que son deshonestas. Con toda la prosperidad que tienen, no las saben invertir. No saben hacer las cosas con sabiduría, porque no están a las puertas de la sabiduría. Pero hoy estás en este lugar para estar a las puertas de la sabiduría, para aprender a esperar. El pueblo se desesperó y armaron un becerro de oro y adoraron al becerro de oro. Y dice la Biblia que se desenfrenaron en sus pasiones mirando al becerro de oro. Eso es lo que sucede. Se desenfrenaron en toda perversión de las que te puedas imaginar. Como la gente cuando se desenfrena por sus ídolos, por ejemplo. Ahí los ves. Si algún ídolo se muere, ahí ves, ahí te das cuenta. Se desenfrenan y andan como locos, desenfrenados, desesperados, drogándose, alcoholizándose, cometiendo cualquier cantidad de cosas que ofenden, que son horrendas, que te tendría que dar vergüenza, pero sin embargo ellos lo hacían y festejaban en medio de todos sus placeres pecaminosos. Y ahí es donde descendió Moisés y vio que el pueblo estaba pervertido. Ahí es donde Moisés quebrantó las tablas de la ley, porque Moisés venía con palabra fresca, Moisés venía con esa frescura para aquellos que habían aprendido a esperar, pero ese pueblo no había esperado. Ojalá que no cometas ese error hoy y que vos aprendas a esperar, porque hay palabra de Dios y Dios seguirá hablando a su pueblo, seguirá edificando a su iglesia. ¡Aleluya! Dice la Biblia, aguardando a los postes de mis puertas. Ahí, esperando para resolver los conflictos o situaciones que hayan que resolverse. Seguramente tienes muchas cuestiones que resolver. Hay muchos temas que han quedado estancados. Hay muchas situaciones que han quedado inconclusas. Pero ¿qué te dice Dios? Tenés que esperar. Es que, pastor, quiero que mi familia llegue a los caminos. ¿Cómo hago para que vengan rápido? Pero sigue moviéndote en fe, aprende a esperar. Dios hará la obra, pero no te desalientes en tu corazón. No te relajes. Tienes que ir a las puertas de donde está la sabiduría. Y la sabiduría es Cristo. El apóstol Pablo decía, hoy nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mas hoy los judíos piden señales. Los griegos, ellos solamente quieren escuchar la filosofía y quieren buscar la sabiduría del mundo. Mas nosotros, lo que hacemos es predicar a Cristo crucificado. ¿Por qué decía el apóstol Pablo? Predicamos a Cristo crucificado. Para enseñarle a todos los demás cuál es la importancia de ese sacrificio. ¿Por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? Lo hizo por ti y por mí. Lo hizo por cada uno de nosotros. Lo hizo por aquel que hoy está escuchando esta palabra. Lo hizo para que tu familia, tus hijos puedan encontrar salvación, vida eterna. Ese sacrificio en la cruz valió la pena. Por eso el apóstol decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos, tropezadero. Para los griegos, locura. Así decía en aquel momento. Él hablando de todo el mundo conocido, porque predominaba. Es como decir hoy para los que hablan inglés, porque el idioma que predomina es el inglés. Como para hablar de todo el mundo. En aquel momento Pablo decía, los griegos, para ellos es una locura Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero porque ellos no creen en Cristo. Mas para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es la sabiduría. Él es el que nos ayuda, el que nos acompaña, el que nos edifica. ¡Aleluya! El apóstol Pablo decía, por eso predicamos a Cristo crucificado. Y luego que resucitó de entre los muertos. Claro que sí. Y luego se levantó y venció la muerte, venció la adversidad. Él es el que tiene poder para vencer tus adversidades. Y luego aquel que fue crucificado está vivo y quiere vivir en tu corazón. Y tú le tienes que buscar e ir a las puertas de la sabiduría, que es Cristo. Yo soy la puerta, dijo el Señor. El que por mí entrare será salvo. Tú tienes que acercarte a la puerta. Tú tienes que acercarte a Cristo. Tienes que acercar a tu familia a Cristo. Tienes que dar ese paso. Si lo estás dando, no se desaliente tu corazón. Porque tus hijos llegarán a Cristo. Tu familia llegará a Cristo. Porque tú serás ese ejemplo. Porque Cristo se verá reflejado en ti. Ahora, si se impacienta tu corazón, no verán el reflejo de Cristo. Verán el reflejo de una persona que está alterada por sus nervios. Verán el reflejo de una persona que está triste y abarrotada de problemas y que no sabe cómo salir. ¿Por qué? Porque no confía en Cristo. Porque no aprendió a velar a las puertas de Cristo. Para que Cristo pueda abrir la puerta, para que el Señor te muestre, te revele, te dé esa revelación que tú necesitas. Y para buscar más y más revelación tenemos que aprender a esperar en Él y buscar y perseverar. Porque vamos a descubrir un conocimiento más profundo de Cristo. Porque necesitamos prestar atención. Bueno, hoy era necesario que vengas a escuchar la palabra y entender que tu actitud es la que moverá los cielos. Abrirá ventanas de bendición. Porque aprendes a esperar. Esa mujer que estaba atada en los nervios, luego le dijeron, volvete a Cristo. Para que Cristo cambie tu vida, para que Cristo ordene tus pensamientos. Y ella comenzó a buscar de Cristo. Ella empezó a buscar de Cristo. Para enseñar en su propia vida que Cristo era real. Ella tuvo que comprobarlo. Y esto es importante, vos podés comprobar su existencia, la veracidad de sus palabras. Pero es porque velamos en Él, aprendemos a esperar. El velar, no te olvides, es esperar. Velad y orad, dijo el Señor, para que no entres en tentación. Porque aún siendo creyentes, aprendemos y siempre tenemos que poner por obra el velar. Aún los que somos creyentes, los que caminamos años en el camino de Dios, el Señor nos dice, bueno, aprende a velar y a esperar en mí, para que no pierdas la costumbre. Para que no hagas las cosas a tu manera. Y sin importar los años que pasen, tendrás que aprender a esperar al borde del monte, para que venga una palabra, para que venga una enseñanza, o te dejarás llevar por el desenfreno del mundo. El mundo nos pone presión, el mundo presiona. Muchos dirán, bueno, pastor, lo que pasa es que uno sale y las tentaciones y la presión. Bueno, pero aprende a velar en Cristo, aprende a esperar en Él. Te puedo asegurar que Él te dará la fortaleza para que tengas un carácter diferente. Ya no ese carácter de derrota, de vulnerabilidad, que se rinde fácilmente, que afloja, que baja los brazos, que dice, bueno, tuve que fallar y tuve que dejar los caminos de Dios y bueno, no me quedó otra. No, el Señor te dice, aprende a velar y a esperar a mis puertas. Espera en mí, porque yo voy a estar contigo. Porque yo no te voy a dejar, porque yo te voy a responder y siempre lo haré. Y hoy el Señor te dice, yo lo haré. Pero hay momentos en los cuales la desesperación y la presión y las opresiones espirituales, cuando llegamos al camino de Dios nos damos cuenta que detrás de toda esa histeria y esos nervios habían opresiones satánicas, habían susurros espirituales que nos hablaban, que nos querían ministrar para mal y para que sigamos mal y para que sigamos en nuestra locura. Porque el diablo te susurrará al oído y te pondrá impaciencia, como lo hizo con la mujer, con Eva, cuando le hizo tentar y la hizo caer, para que salga de su lugar, de ese lugar privilegiado que tenía, de autoridad, de dominio. Ella y su marido.
Mas dice la Biblia que la serpiente la movió de ese lugar. ¿Y cómo la movió? La empezó a ministrar. ¿Y cómo resultó la ministración de Satanás? Porque le prestó oído. Por eso resulta la ministración de Satanás. Y tal vez Satanás te está ministrando y te está ministrando porque todo lo que te hablará el diablo irá en contra de lo que Dios te habla. Siempre irá en contra de lo que un siervo de Dios que tenga la palabra de Dios te diga, porque te va a poner un pensamiento equivocado. La Biblia dice, en los postreros tiempos aparecerán muchos con doctrinas de demonios. Mira, el diablo arma su doctrina también. Toda su doctrina pervertida. Doctrinas de demonios, dice la Biblia, que muchos escucharán. ¿Por qué? Porque se impacienta el corazón de ellos y no aprenden a esperar en Dios. Pero vos y yo tenemos que esperar en Dios. Tenemos que velar. Hoy el Señor te dice, aprende a velar y aprende a esperar en mí. Porque eso es lo que te falta. Por eso se impacienta tu corazón. Mas esta mujer dijo, voy a aprender a velar y a esperar en Dios. Y que Dios haga su obra. Y el Señor comenzó la obra. Pero primero en ella. Ella decía, Señor, que toda mi familia cambie. No, lo primero que tiene que cambiar es tu vida, es tu corazón. Ella estaba desesperada, ella decía que mis hijos cambien, que mi marido cambie, que la vida me cambie, que las finanzas me cambien. El Señor dice, no, lo primero es tu corazón, porque tu corazón está en oscuridad, tu corazón está totalmente alborotado, no sabes hacia dónde ir y aún si tuvieras prosperidad y tuvieras a tu marido que te diga sí, le harías un desastre a todo y derrocharías y echarías a perder todo, porque no me tienes en el corazón. Aprende a buscarme. Y ella aprendió, esperó en Dios. El Señor la hizo libre, comenzó a ministrar su vida y poco a poco se vio la gloria y las maravillas del Señor en toda la familia, en sus finanzas, en su vida espiritual. Dios abrió puertas, claro que abrió puertas de bendición. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. Dice la palabra, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halle, dijo la sabiduría, dijo Cristo. Bueno, dice también la palabra, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Así dice la Biblia. Cuando uno hace lo contrario, cuando uno incluso dice, a mí qué me importa Cristo, a mí no me interesa Dios. Bueno, dice la Biblia, ¿sabés qué estás haciendo? Te estás insultando. Te estás degradando como persona. Ay, pero si a mí nada malo me pasa. No, vos estás totalmente ciego. Vos pensás que nada malo y te están ocurriendo cosas terribles. Y te van a seguir pasando cosas atroces. Porque lo dice la Biblia. Aquí te lo dice la palabra. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen. ¿Qué dice la palabra? Los que me aborrecen aman la muerte. Pero yo quiero la vida, dicen. Pero yo quiero vivir a mi manera. El Señor te dice, estás defraudando tu alma y te estás moviendo como alguien que ama la muerte. Es que eso me da terror, eso me pone mal. Bueno, estás amando la muerte. ¿Pero por qué? Si yo también soy creyente. No, el Señor dice, no, vos estás defraudando tu alma porque te estás engañando. Porque vos pensás que vos crees en mí y no crees en mí. Vos crees en tu mente que me buscás, pero lo haces a tu manera y no a la mía, te dice Dios. Porque vos lo haces en tu comodidad, pero no vas a las puertas de mi sabiduría, a las puertas de mi presencia. Porque eso significa un esfuerzo. Eso significa que la palabra la tenés que poner por obra. Cuando Dios te dice, ahora, alejá el egoísmo de tu corazón. Es que yo no puedo, es que es difícil. Ahora alejá la vanidad de tu corazón. Ahora tenés que pedir perdón. No, yo no puedo, es imposible. Bueno, búscame, esperá a las puertas. Espérame, que yo te hago libre. Búscame a mí. Pero vos querés buscar, y tal vez hoy el que escucha la palabra, a la distancia, o aquí presente en este lugar, lo busca Dios a su manera. Bueno, Dios sabrá, y Dios conoce los corazones. Pero no es a tu manera, no es a la mía, es a lo que nos enseña Dios en su palabra. Así que no hay una manera del hombre. Algunos dicen no, porque las enseñanzas de Cortés, cuando hablan del pastor Cortés, dicen no, porque hablan de las enseñanzas de Cortés. No, error. Es un siervo de Dios que te enseña y te lleva al fundamento de la palabra de Dios.
Y si vos tenés duda de que alguien sea cortés o sea quien sea, no predica lo que enseña la palabra, entonces anda vos a la palabra. Anda vos y léela. Anda vos y asesorate. Pero para asesorarse hay que ir a las puertas. Cuando vos necesitas un asesoramiento legal, vos le decís al abogado: a ver, abogado, vení a mi casa porque quiero ahora que vengas. No, te dice: vení al estudio jurídico. Y antes, incluso más, te voy a cobrar, porque no te voy a dar consejitos gratis. Y si vos querés que vaya a tu casa, voy a ir, te voy a cobrar el doble o el triple o lo que se me dé la gana. ¿Querés? Voy. Bueno, vos querés hacerte un tratamiento de lo que sea y vas a la que te atiende para que tengas una piel hermosa y te dice: sí, todo muy lindo, pero acá yo te cobro. Todos te van a cobrar y dicen: vení acá. A no ser que seas el millonario como los que tienen mucho dinero, que ahí llaman a los peluqueros, llaman a todos y ahí vienen, van a la casa, ¿no? Pero vos no tenés ese privilegio, tenés que ir. Y en el camino de Dios ninguno tenemos privilegios. Tenemos que ir a las puertas de la sabiduría. Yo no tengo privilegio, yo tengo que ir a las puertas de la sabiduría. Y yo tengo que ir y leer su palabra. Lo mismo que vos. Tenés que ir y leer su palabra. ¿Tenés dudas de que alguien hable y vos digas: no, pero ese habla de lo que se le ocurre? Bueno, andá a la palabra vos. Andá y pasá las horas que ese varón pasó para estar horas y horas enseñando y hablando y dejando fundamentos de la fe que uno los corrobora. Porque yo digo: Señor, es lo que yo he corroborado leyendo la Biblia. Porque voy a la fuente. Y cuando vos te encontrás con un referente que te habla de las fuentes, e incluso más, te da una profundidad, y luego se corrobora. ¿Dónde? En la fuente. Porque me paro a las puertas, porque oro, le pido a Dios, y luego leo la Biblia y busco. Porque eso hice desde el principio, cuando yo me enojaba. Y si tal vez el que estaba encargado de la obra me decía: mirá, hermano, hiciste mal y te comportaste mal. ¿Y qué se cree que me viene a retar?, decía yo. ¿Qué se cree que me va a callar? Porque en un momento recuerdo que yo me había puesto a hablar y tenía que cerrar la boca para que el hermano que estaba ministrando ministra la vida por primera vez. Y yo era nuevito y luego me exhortó. Yo digo: ¿quién se cree que me va a cerrar la boca a mí? Bueno, ahí pensaba que el camino de Dios era el camino de hacer lo que se me da la gana, de la anarquía. Pero no es así. Y me di cuenta leyendo. Cuando me iba a orar, el Espíritu Santo me hablaba. Y cuando iba y leía la Biblia, el Espíritu Santo me decía: ¿ves? Sos rebelde. ¿Ves? Sos un desobediente. Andá y pedí perdón. Agachá la cabeza y aprendé. Así que aprendí de la fuente. Y me sigo alimentando de la fuente. Porque me paro a las puertas y tengo que velar. Y hay que velar. Y hay que aprender a esperar. Entonces vos aprendé. Esa es la forma de llegar a la sabiduría que es Cristo. El Señor dice: vení. Cualquiera puede venir. Pero aprendé a esperar. Hay cosas que te van a costar entender. No las vas a entender. No entendemos todo de buenas a primeras. No las entendemos así, de fácil. Porque no somos seres humanos que tenemos la capacidad de aprender todo rápido. Vos tenés la paciencia de aprender un oficio y tenés que estar un tiempo determinado para aprenderlo. No lo aprendés en una clase. ¿Y qué, no vas a aprender a esperar en Dios? ¿No vas a aprender a esperar en Dios? Para hacer un pan tenés que aprender y equivocarte. Para cocinar un huevo duro. Alguno dirá: pero ni un huevo duro sé hacer. Bueno, aprendé. Para que los fideos no se me pasen y no se me peguen. Y bueno, aprendé. Busca algún tutorial. Fíjate, medí, ponete el reloj, el cronómetro. Así aprendés a cocinar como corresponde. Bueno, así de esa manera aprenderás. Pero no es que aprendes en la primera y ya está, ya lo sé todo. Bueno, en Dios también de la misma manera. No vas a aprender todo de una. Tenés que aprender a velar y a estar a las puertas. Dios hará la obra. Dios transformará tu vida. Dios cambiará tu matrimonio. Dios lo afianzará. Pero tienen que entender que lo tienen que hacer a las puertas. Tienen que ir a Cristo. Esa es la forma. ¿Querés un matrimonio que dure y que no tengas miedo? ¿Cuánto me va a durar mi matrimonio? Que después me voy a separar. Y que muchos se separaron porque después pasó unos años y... Bueno, ¿vos querés dejarte llevar por la presión del mundo como le pasó a Aarón? Armate el becerro de oro y te separás. ¿O querés aprender a esperar en las puertas y luchar por tu matrimonio?
Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Querés renunciar y decir ya no aguanto más a estos hijos que ahora son rebeldes y que tal vez este otro, no sé, se me metió en cosas raras? Y bueno, le puedes cerrar la puerta y ya no te haces más cargo y que se vaya ese hijo. O podés aprender a esperar en las puertas de la presencia de Dios, orando, clamando, teniendo la paciencia, pidiéndole a Dios que te dé la sabiduría, llorando, derramando tus lágrimas para que el Señor lo haga libre. Y tal vez orarás como nunca oraste en tu vida. Hay creyentes que les ha pasado así. Han buscado a Dios con liviandad, pero llegó el momento de la verdad en el cual el Señor le dice, ¿viste? Por ser liviano, te fue mal. Ahora vas a tener que hacer lo que no hiciste antes. Ahora vas a tener que derramar tus lágrimas que no derramaste antes. Ahora te tenés que quedar y escuchar, y ahora tenés que glorificar mi nombre y hasta aprender cómo cantarme. Porque antes no lo hacías. Antes escuchabas la prédica y luego me iba y ahí hago lo que quiero, entro cuando quiero. Tenés la libertad, obviamente. Pero aquel que quiere pararse y velar en la presencia de Dios hará todo al pie de la letra. Porque escuchará. Moisés, dice la Biblia, que hizo todo tal cual lo que recibió en la visión que Dios le dio. Tal cual. No hizo como él se le dio la gana. Cuando leas la Biblia, lee cuando Dios le habla sobre el tabernáculo y cómo armar, y todo le dio por medida y todo le dio según qué materiales iba a utilizar y cómo los tenía que armar y cómo tenía que desarrollar. Y dice la Biblia que lo hizo todo al pie de la letra. Porque venía de parte de Dios, no como a él le parecía. Eso es lo que tienes que aprender. Pero estarás a la puerta, velarás en Dios. Aprende a esperar. Tantas cosas esperaste en la vida. No esperabas para ver a tus ídolos ahí. Te pasabas de frío, te mojabas. Alguno iba ahí a ver a su club y le iba peor. Y ahí están. Hoy hay muchos que están ahí esperando. Hinchas, fanáticos de su club. Locos por su club. Dan todo por su club de fútbol, de lo que sea. Por su grupo de música, de lo que sea. Y no les importa nada y no ganan nada. Y van de mal en peor. Ahora el Señor dice que ahora te va a costar esperar en mí. Pensalo. Pero si vos aprendés a esperar en Dios, Él confirmará sus promesas en tu vida y lo hará real. No será promesa de hombre, es por promesa y palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Sé que hay personas que tienen que dar un paso de fe. Tienen que acercarse a Dios. Es el primer paso, acercarse a la puerta, aprender a esperar en su presencia. Repite después de mí, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, reconozco los pecados que he cometido y te pido perdón por estar lejos de ti, apartado de tu voluntad. Mas hoy, Señor, entiendo que debo aprender a velar, a esperar en ti. Hoy rindo mi corazón a ti. Entra en mi vida, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y hoy te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Bendito eres, Dios. Gloria al Señor.